La noticia llegó como una cuchillada directa al pecho. Estaba en los barracones cuando las pantallas de comunicación se encendieron con la transmisión. El comandante supremo de la Tierra, el único hombre que mantenía unidas a nuestras naciones fracturadas, había muerto, asesinado. No por un rival humano, no por un traidor de su círculo, sino por forasteros. Por alienígenas. La sala se congeló. Los soldados que habían luchado conmigo en el polvo, el acero y la sangre quedaron como estatuas. Una voz crepitó a través de los altavoces, demasiado calmada, demasiado oficial. Lamentamos informar a todos los ciudadanos de la Tierra y de las colonias que el comandante supremo Adrien Cain fue asesinado en Arcturus Prime durante las negociaciones de paz con el Consejo Galáctico. Fue alcanzado por un disparo de energía efectuado por un agresor desconocido. El Consejo niega cualquier implicación. Todos sabíamos lo que significaba. Cain había entrado en aquella sala como la voz de la humanidad. Marcado por cicatrices, pero orgulloso. Había sido el único hombre que dijo a la galaxia que no seríamos esclavos, ni peones, ni sujetos de experimento. Ahora estaba muerto, y aquellos bastardos esperaban que agacháramos la cabeza, tragáramos nuestro dolor y dejáramos que la galaxia nos escupiera encima. Golpeé la mesa de acero con el puño, haciendo temblar las tazas de café de ración. Ese agresor desconocido no existía. Lo habían matado. Todos lo habían matado. Nadie discutió. Todos sentíamos la misma furia ardiendo por dentro. Caín no era perfecto. Era despiadado, directo, implacable con sus enemigos. Pero era nuestro. Y había sido el único que se mantenía erguido cuando cada emisario alienígena, cada consejero engreído, nos ordenaba obedecer. Sin él, la Tierra se habría podrido desde dentro. Con él, éramos temidos. Ahora, su sangre manchaba el suelo de aquella llamada sala de consejo. Esa noche, la Tierra cambió en todas las colonias. Estallaron disturbios. Hombres y mujeres que nunca coincidían en nada de pronto tuvieron un solo propósito: venganza. Los gobiernos decretaron estados de emergencia. Las flotas se movilizaron sin debate. Y los cielos sobre la Tierra ardieron con los motores de las naves de guerra que dejaban la órbita. ¿Y yo? No pensé. No dormí. Solo recordaba las palabras de Caín, dichas meses antes. Si algún día me silencian, ustedes hablarán con fuego. Muéstrenles que la Tierra no se arrodilla. Ataca. Yo era un capitán. Nada más. Un soldado que había seguido órdenes toda su vida. Pero ahora no había órdenes, solo furia. 3 días después estaba a bordo de la nave de guerra Iron Rain, viendo cómo la Tierra se hacía pequeña detrás de mí. La tripulación no estaba llena de soldados unidos por el deber. No. Eran hombres y mujeres consumidos por algo más oscuro: venganza. No hablábamos de paz. No hablábamos de contención. El asesinato había borrado esas palabras de nuestras bocas. La galaxia creía que había cortado la cabeza de la serpiente. Lo que no sabían era que habían despertado el veneno de sus colmillos. Cuando la Iron Rain atracó en el comando lunar para recibir órdenes, los generales no nos dieron estrategias cuidadosas ni líneas diplomáticas. Nos dieron objetivos, puestos avanzados alienígenas, rutas de suministro, nombres de consejeros que habían votado contra las reformas de Caín. Todos marcados en rojo. Y en ese momento comprendí algo escalofriante: la humanidad no solo iba a defenderse. La humanidad se convertiría en la pesadilla que la galaxia siempre había temido. Ya no estábamos de luto. Estábamos de cacería. El primer golpe estaba fijado para la colonia Tazarín 4, un centro de comercio controlado por las mismas especies del Consejo que habían lamentado la muerte de Caín. El plan no era limpio. No era quirúrgico. Era castigo. La noche antes del descenso, estaba en la sala de guerra mirando el mapa holográfico. Las ciudades de Tazarín 4 brillaban en azul, marcadas como zonas civiles. Sabía lo que significaba: inocentes, comerciantes, familias. Pero no me importaba. A ninguno de nosotros le importaba. Uno de mis tenientes, un veterano curtido llamado Ricker, murmuró: ellos quisieron guerra. Mostrémosles lo que la Tierra llama guerra.
Y con eso entendí la verdad. La muerte de Caín había terminado con la era de la diplomacia. Ahora comenzaba la era de la sangre. El silencio antes de la guerra siempre pesa más que la batalla misma. La Iron Rain flotaba en el vacío negro como un depredador. Su casco, marcado por viejas campañas, vibraba bajo los motores en espera de la señal. Cada hombre y mujer a bordo llevaba la misma tormenta en el pecho. Esto no era solo otra misión. Era el inicio de algo irreversible. Tazarín 4 brillaba en los mapas estelares, una joya de comercio y diplomacia. Un planeta donde los mercaderes alienígenas amasaban fortunas y sus políticos engordaban de riqueza. El Consejo Galáctico siempre lo había usado como escaparate, como prueba de que la unidad entre especies funcionaba. Ahora serviría como prueba de otra cosa, que la Tierra nunca perdona y nunca olvida. Me quedé de pie en el puente, la pantalla holográfica iluminando mi rostro. Riker apoyado contra la barandilla, masticando nada, la mandíbula tensa. A nuestro alrededor, las voces de la tripulación eran bajas. Cada hombre aseguraba sus puestos, calibrando armas. Sin risas, sin charla nerviosa. Solo concentración. ¿Preparativos listos para el descenso? Pregunté. Armerías completas, las bodegas cargadas con varillas cinéticas e incendiarias. Respondió la teniente Arrow, su tono afilado, militar. Pero en su voz había algo más. Satisfacción. Las órdenes del almirante habían sido simples. Atacar sin vacilar. Ningún blanco quirúrgico, ninguna distinción cuidadosa entre militar y civil. Los alienígenas no hicieron distinción cuando pusieron un disparo de energía en el cráneo de Caín. Miré el contador en la pantalla. 30 minutos para la entrada orbital. Recordé el último discurso de Caín, aquel que nunca lo dejaron terminar. Sus palabras habían sido sobre dignidad, sobre demostrar el valor de la humanidad entre las estrellas. Y ahí estaba yo, preparándome para reducir ciudades enteras a cenizas. Capitán, la voz áspera de Riker me sacó de la espiral. ¿Piensa en los civiles? Sí, admití. Se rió en seco. Aún piensa como un humano que cree en la justicia. No lo haga. Hemos pasado esa línea. Esto es venganza. Y la venganza no cuenta los cuerpos. Los pesa. Sus palabras se hundieron en mí como piedra. Y tenía razón. El silencio crepitaba en el aire. Capitán Hall, llamó el operador. El mando de la flota autoriza el despliegue. Iron Rain tiene luz verde para el ataque orbital. La tripulación se irguió de inmediato. Cada mirada se dirigió hacia mí. No esperaban las palabras del almirante, esperaban las mías. Asentí con firmeza. Ya lo oyeron. Llévennos a posición. Esta noche, la galaxia aprenderá qué ocurre cuando tocan la sangre de la Tierra. El puente estalló en movimiento. Motores rugieron. El metal crujió mientras la nave se inclinaba hacia el planeta. A través del ventanal, Tazarín 4 se hacía más grande, un mundo de luces centelleantes y extensas ciudades. Hermoso. Y pronto estaría ardiendo. Atravesamos la atmósfera superior con un sonido como dioses desgarrándose. Los escudos chisporrotearon, lenguas de fuego lamiendo el casco. Alarmas aullaron mientras el calor nos golpeaba, pero la Iron Rain se mantuvo firme. Cuando emergimos, la vista era sobrecogedora. Ciudades resplandecían abajo, ríos de plata serpenteando entre paisajes esmeralda. Arquitectura alienígena que se elevaba orgullosa contra el cielo. Blancos fijados, dijo Arrow, sus dedos volando sobre la consola. Primera salvalista, reportó el jefe de artillería Dorné. La garganta se me cerró. Por un instante pensé en Caín, en su risa grave resonando en la cámara de guerra. Él habría despreciado la vacilación. Habría exigido fuego. Háganlo, ordené. La nave se estremeció cuando las primeras varillas cayeron desde la órbita, cada una un dardo de acero guiado por la gravedad. En la pantalla las vi descender como estelas ardientes antes de estrellarse contra la capital. El mundo se sacudió. Incluso desde el espacio vimos el destello. Columnas de polvo y llamas devorando torres. Puentes desplomándose. Miles de vidas extinguiéndose en un instante. Segundos después,
La onda expansiva llegó a través de los satélites. Un rugido profundo, monstruoso. El puente se llenó de jadeos, no de horror, sino de asombro. La venganza de la humanidad tenía dientes. Segunda salva, ordené con voz baja. Las varillas cayeron de nuevo, esta vez esparciéndose por los distritos comerciales. Tormentas de fuego estallaron. Los cielos se tiñeron de carmesí mientras depósitos explotaban. Naves se desintegraban en pleno despegue y mercados enteros quedaban reducidos a ruinas. En las comunicaciones, voces alienígenas chillaban, transmisiones frenéticas explotando en todos los canales. Nave desconocida atacando Tazarín 4. Estamos bajo fuego. ¿Desconocida? Bufó Riquer con desprecio. Que se atraganten con el nombre. Abrí el canal de transmisión y difundí en todas las frecuencias, mi voz fría y firme. Esta es la venganza de la Tierra. Ustedes asesinaron a nuestro líder. Silenciaron nuestra voz. Ahora escuchen la nuestra. No somos presas. No somos sus sirvientes. Somos su castigo. El silencio después fue ensordecedor. Luego el pánico alienígena se desató. Naves interceptoras salieron disparadas de los hangares, rugiendo hacia nosotros. Aquí vienen, gruñó Dorné. Armas activas, grité. La Iron Rain despertó. Cañones rugieron. Trazadoras rojas rasgaron el cielo, destrozando interceptores antes de que cerraran la distancia. Naves alienígenas giraron sin control, ardiendo en las nubes. La tripulación rugió con cada derribo, un eco de furia justa retumbando en el puente. Pero siguieron llegando, oleada tras oleada. Por cada 5 destruidas, 2 lograban disparar contra nuestros escudos. Escudos al 60%, advirtió Arrow. Manténgalos. Ordené. Descendimos más bajo, rozando los distritos en llamas. El olor a ceniza y aire ionizado llenaba las ventilaciones. Abajo, las calles eran sombras del caos. Civiles gritaban. Soldados corrían. Fuegos consumían barrios enteros. Los observé con el pecho vacío. Nos llamarían monstruos. Nos llamarían carniceros. Quizá tenían razón. Pero en ese momento no me importaba. Habían matado a Caín. Habían intentado matar la voluntad de la tierra. Ahora aprenderían en qué se convertía la tierra cuando sangraba. La tripulación no dudó. Las compuertas de bombas se abrieron, arrojando fuego sobre guarniciones, plantas de energía, astropuertos. Explosiones tronaron una tras otra, ondas de choque sacudiendo el casco. El planeta se retorcía de dolor bajo nosotros. Pasaron horas. Nuestra nave giraba como un halcón, desgarrando la carne de Tazarín 4. Cuando se agotó la munición, distritos enteros habían desaparecido, el humo asfixiaba los cielos, los ríos brillaban rojos bajo la luz del fuego. Y aún así, no era suficiente. No para mí. ¿Y ahora qué? Preguntó Riquer en voz baja, contemplando la devastación. Apreté los puños. Ahora enviamos un mensaje que nunca olvidarán. Ordené a Dorné que soltara la última carga sobre la embajada del Consejo, el mismo edificio donde la muerte de Caín había sido sellada con silencio. Cuando las bombas impactaron, el edificio se desintegró en polvo y llamas. El símbolo más orgulloso del Consejo ardía frente a sus ojos. El puente quedó en silencio. Ya no hubo vítores, solo la respiración pesada de quienes habían cruzado una línea imposible de desandar. Habíamos asesinado un mundo. Pero en medio de ese vacío, me invadió una calma extraña. Por primera vez desde la muerte de Caín, sentí algo parecido a la paz. Porque ahora la galaxia entendía. La Tierra no era solo otra voz en el Consejo. La Tierra era guerra. El humo de Tazarín 4 todavía impregnaba mi uniforme. Incluso después de la descontaminación, el hedor seguía, incrustado en mi piel. Piedra quemada, metal derretido, cenizas que antes fueron cuerpos. Al cerrar los ojos aún veía las columnas de fuego, las torres desplomándose, los gritos de voces alienígenas en los comunicadores suplicando piedad. Y lo peor era que no me arrepentía. Ni un maldito segundo. La Iron Rain estaba de nuevo en órbita, tambaleante, los escudos dañados, los depósitos de munición vacíos. La tripulación exhausta,
con ojos huecos, pero ninguno dormía. Nadie quería. Dormir significaba recordar. Dormir significaba soñar con rostros enterrados bajo escombros. En el puente, el silencio era denso. Nadie reía. Nadie murmuraba maldiciones. Habíamos cruzado la línea, y todos lo sabíamos. El comunicador se activó de repente. La voz del mando de la flota, fría y seca, llenó la sala. Capitán Hall. La destrucción de Tazarín 4 ha encendido una tormenta en el Consejo. Protestas en Arcturus, amenazas de los Torat, exigencias de los Danari. La galaxia ahora etiqueta a la humanidad como una especie rebelde. ¿Cuál es su respuesta? Me incliné hacia el panel, la mandíbula tensa. ¿Respuesta? Dígales que la Tierra no responde. La Tierra actúa. Hubo una pausa al otro lado. Luego un suspiro. El comando anticipaba este tono. Capitán Hall, el almirante ha tomado su decisión. La humanidad ya no busca un lugar en su consejo. Estamos en guerra. A partir de hoy, las flotas están desatadas. Todas las colonias, todos los soldados, todas las naves están movilizadas bajo el código de guerra, Directiva 1. La palabra cayó como plomo en la sala. Guerra. No escaramuzas, no represalias. Guerra. Riquer soltó una risa sin humor. Por fin lo dijeron. Hizo falta la sangre de Caín para llegar hasta aquí, pero al fin apretaron el gatillo. La voz del operador volvió a sonar. Sus próximas órdenes. Únase a la séptima flota en la línea de Perseo. Están autorizados ataques de interdicción contra todos los convoys alienígenas. No regresará a la Tierra hasta que lo ordene el almirante Tai. Entendido. No dudé. Entendido. Cuando el canal se cerró, giré hacia la tripulación. Ellos no esperaban ya las órdenes del comando. Esperaban las mías. Esto es lo que Caín nos advirtió, dije, mi voz resonando en el puente. Nos dijo que la galaxia nunca nos respetaría hasta que nos temiera. Bueno, ahora nos temen. Y nos aseguraremos de que nunca olviden por qué. Un murmullo de aprobación recorrió la sala como un rugido bajo. La línea de Perseo era un caos. Cientos de naves, portaaviones y cruceros de batalla se extendían por el vacío como una tormenta metálica. Las flotas de la Tierra siempre habían estado divididas, naciones discutiendo por el mando. Pero la muerte de Caín las había forjado en una sola. Destructores americanos navegaban junto a portaaviones rusos. Fragatas europeas acoplaban con acorazados africanos. Cruceros furtivos chinos compartían datos con barcazas misilísticas sudamericanas. Toda la humanidad unida, no por política, sino por furia. Cuando la Iron Rain entró en formación, las comunicaciones se encendieron con saludos. Algunos nos llamaban héroes, otros monstruos, pero todos hablaban con respeto. Dicen que la embajada del Consejo ardió con 500 dignatarios dentro, comentó Riquer mientras atracábamos para repostar. 500 líderes alienígenas desaparecidos en un latido. Eso no es guerra, Hal. Es decapitación. Ellos mataron a Caín, murmuré. Nosotros les devolvimos el favor. Pero en mi interior sabía que no era lo mismo. Caín había sido un hombre, humano, nuestro. Lo que habíamos hecho en Tazarín 4 era otra cosa por completo. No era justicia. Era terror. Aún así, al cruzar el puente hacia la nave Invictus, donde los almirantes de la séptima flota nos esperaban, los soldados me saludaron. Me miraban con fuego en los ojos. No veían a un simple capitán. Veían al hombre que había encendido la mecha. Los almirantes se reunieron en la cámara de guerra de la Invictus. Mapas holográficos flotaban sobre la mesa, sectores enteros brillando en rojo como heridas abiertas. El almirante Torne, un veterano con cicatrices en la mandíbula y rostro de piedra, me clavó la mirada como una hoja afilada. Capitán Hall, usted convirtió a Tazarín 4 en escombros. ¿Sabe lo que significa? Sí, señor, respondí sin titubear. Significa que vendrán por nosotros con todo lo que tienen. Las fuerzas del Consejo son vastas. Ejércitos que abarcan sectores, flotas que superan a las nuestras. Usted les ha forzado la mano. No pestañeé. Bien. Que vengan.
Mejor luchar como lobos que vivir como perros encadenados. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos almirantes se mostraron inquietos, pero en los labios de Torne apareció la sombra de una sonrisa. Habla como Caín mismo, dijo. Y quizá eso es lo que necesitamos. El mapa cambió, señalando rutas de suministro a través del territorio del Consejo. Sus órdenes son simples. Hal, continuó. Vamos a estrangularlos. Convoys, centros de comercio, depósitos de combustible, destruyanlos todos. Si el Consejo quiere luchar, que lo haga hambriento y arruinado. ¿Y si atacan la tierra en represalia? Pregunté. El rostro de Torne se endureció. Entonces haremos que se arrepientan de haber sobrevivido lo suficiente para intentarlo. Los asaltos comenzaron en cuestión de días. Las flotas humanas se lanzaron al espacio alienígena como lobos liberados de sus jaulas. Convoys enteros desaparecieron convertidos en campos de restos. Estaciones mineras quedaron en silencio, sus señales de auxilio respondidas solo con estática. Centros de comercio que antes brillaban de riqueza ahora ardían en órbita, destrozados por cañones y misiles. Y con cada ataque, el Consejo gritaba más fuerte. Sus transmisiones inundaban las redes mostrando imágenes de niños alienígenas llorando, ciudades en ruinas, familias destrozadas. Nos llamaban carniceros, terroristas, una especie rabiosa. Pero en la Tierra nos celebraban. Cada imagen de fuego lloviendo sobre mundos alienígenas era repetida en las colonias como si fueran desfiles de victoria. Las calles se llenaban de cantos, hombres alzaban los puños al cielo, mujeres colgaban banderas en los balcones. La humanidad por fin había roto las cadenas de la diplomacia. Éramos la pesadilla de la galaxia, y estábamos orgullosos. Pero la guerra devora a los hombres. Y lo hace rápido. En la Iron Rain, la tripulación cambió. Al principio vitoreaban cada convoy destruido, cada ciudad reducida a cenizas. Pero a medida que el número de cuerpos crecía, también lo hacía el silencio. Los hombres bebían más. Las peleas estallaban en el comedor. Los ojos que antes brillaban con furia justa ahora se veían vacíos, perseguidos por lo que habían hecho. Riker intentaba mantener la moral con chistes y bravuconadas, llamando cobardes a los alienígenas. Pero incluso él no lograba ocultar las grietas. Una noche, caminando por los corredores oscuros, encontré a Rose sentada frente al arsenal, las manos temblando. No me vio al principio. Miraba sus palmas, murmurando para sí. Gritaban, susurraba. Dios, cómo gritaban. Quise decirle que era la guerra, que los gritos eran parte de ella. Pero las palabras murieron en mi garganta, porque yo también los escuchaba. Cada noche, el Consejo finalmente contraatacó. Ocurrió en el borde de la línea de Perseo. Una flota alienígena, masiva y brillante, descendió sobre nosotros como un maremoto. Cruceros Torat, portaaviones Drari, fragatas Tan. Especies que se habían odiado durante siglos ahora luchaban bajo una sola bandera: venganza contra la humanidad. La primera descarga atravesó el espacio, destruyendo 2 destructores antes de que siquiera activaran los escudos. El vacío se iluminó con fuego, misiles trazando estelas, cañones retumbando. La Iron Rain se lanzó al combate, sus cañones rugiendo, sus raíles destrozando fragatas Tan en chatarra. Riker aullaba por los comunicadores, su risa medio enloquecida mientras las naves alienígenas explotaban en bolas de fuego. Pero la flota del Consejo era interminable. Por cada nave derribada, 3 más avanzaban. En el puente, las alarmas gritaban. Escudos fallando. Brechas encubiertas 7 a 9. Sigan disparando. Grité. Moriremos con los dientes hundidos en sus gargantas. El vacío se convirtió en un cementerio. Naves humanas y alienígenas flotaban destrozadas en el silencio ardiente, cuerpos congelados en el espacio. La línea de Perseo ya no era una línea. Era un matadero. Pero no nos rompimos. No podíamos. La humanidad luchaba con la rabia de una especie que ya no tenía nada que perder. Horas pasaron entre sangre, fuego y acero. Y de alguna forma, cuando el humo se disipó, todavía estábamos allí. Rotos, maltrechos,
pero vivos. La flota del Consejo se había retirado, dejando tras de sí un cementerio de ruinas. No habíamos ganado, pero tampoco habíamos perdido. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Después de la batalla, permanecí de pie en el puente destrozado, contemplando los cascos flotantes en la nada. Las palabras de Caín resonaban en mi mente: si alguna vez me silencian, ustedes hablen con fuego. Comprendí entonces que esta guerra no acabaría en paz, ni en tratados, ni en palabras. Terminaría cuando un bando fuera cenizas y el otro se erguiera sobre las ruinas. Y sabía, en lo más profundo de mis huesos, que la humanidad no se detendría hasta que la galaxia ardiera. La línea de Perseo aún ardía cuando llegaron las nuevas órdenes. Apenas estábamos remendados. La Iron Rain flotaba en la negrura, su casco chamuscado, cubiertas torcidas, pasillos soldados a la fuerza. Los hombres dormían donde caían, aún con la armadura puesta, las armas aferradas como si soltarlas significara morir. Pero a la tierra no le importaba. Al comando no le importaba. El mensaje del almirante Tai fue claro. Adáptense. Escalen. Muéstrenles lo que ocurre cuando la galaxia nos hace sangrar. Al principio pensé que significaba más incursiones, más emboscadas. Pero cuando el rostro de Torne apareció en la pantalla holográfica, comprendí que el juego había cambiado. Capitán Hal, dijo con voz baja, demasiado tranquila para alguien que hablaba de genocidio. Hemos terminado de atacar rutas comerciales. El Consejo cree que somos una molestia. Eso se acabará. Los romperemos con terror, del mismo modo que intentaron rompernos con la sangre de Caín. Tocó un comando y nuevos objetivos se iluminaron en el mapa. Puntos azules en sistemas alienígenas. No eran puestos militares ni astilleros. Eran colonias. Mundos agrícolas que alimentaban sectores enteros. Me quedé mirándolos con la mandíbula tensa. Incluso Riker, que había reído mientras las naves ardían, guardó silencio. ¿Quiere que los matemos de hambre?, pregunté. El rostro marcado de Torne no se inmutó. No matarlos de hambre. Que se quiebren. Ya viste lo que hace el fuego en sus ciudades. Ahora lo extenderemos a su comida, su agua, el aire de sus hijos. Usted dirigirá el primer ataque. La transmisión se cortó. El puente quedó sepulcral. Finalmente, Arrow habló en un susurro. Niños, acaba de decir niños. Riker la interrumpió, escupiendo al suelo. Los niños crecen para ser soldados. Mejor quemar sus cunas ahora que enfrentarlos después. Pero vi el destello en sus ojos. Ni él creía sus propias palabras. El blanco era una estación hídrica en Quesal 4, una instalación inmensa que suministraba agua a medio sector. Sin valor militar aparente. Pero sin ella, planetas enteros se marchitarían. Al aproximarnos, me quedé en la bahía de observación contemplando el complejo brillante. Torres gigantes bombeaban océanos al cielo, formando nubes que se convertían en ríos para regar las tierras de cultivo alienígenas. Era hermoso en su simplicidad. Pura utilidad. Sin armas, sin defensas más allá de unos cuantos satélites orbitales. Inocente. Y aún así, marcado en rojo por la orden de mando. ¿Órdenes, capitán?, preguntó Dorné desde artillería. Sus manos temblaban sobre los controles. Cada mirada en el puente estaba fija en mí. No solo esperaban mi palabra. Esperaban mi alma. La voz de Caín regresó a mi mente. Si me silencian, hablen con fuego. Cerré los ojos. Fuego, dije. La Iron Rain se estremeció. Torpedos salieron disparados hacia la estación, destrozando las torres una por una. Se desplomaron sobre los océanos, esparciendo llamas sobre el agua. Reactores en colapso levantaron olas que engulleron ciudades costeras. El planeta aullaba mientras su arteria vital era arrancada. Objetivo destruido, informó Dorné. Su voz estaba hueca. Pero yo no podía dejar de mirar. No apartaba los ojos del mundo azul y verde abajo, antaño fértil, ahora desangrándose en el caos. Imaginé niños alienígenas mirando ríos secos, madres abrazando vasos vacíos. Y me repetí que era justicia. La galaxia lo notó. En una semana, las transmisiones alienígenas llenaban cada canal.
Mostraban familias hambrientas, ríos envenenados, cadáveres alineados fuera de los centros de racionamiento. Nos pintaban como demonios con piel humana. Y quizá tenían razón. Pero la respuesta de la tierra fue simple. Ellos mataron primero a Caín. Esa excusa resonaba en cada discurso, cada emisión. Un escudo para nuestras conciencias, una espada para nuestros enemigos. El consejo no se quedó quieto. Golpearon más duro. Incursiones en colonias humanas, bombardeos en nuestros puestos fronterizos. Una noche, mientras aún orbitábamos los restos de Quetzal 4, llegó la noticia desde Marte. Una flota Danari había roto las defensas y arrasado una cúpula habitacional. 15.000 humanos muertos en un respiro. El informe se reprodujo en silencio. Algunos lloraban. Otros apretaban los puños. Y Riker estalló en carcajadas, un sonido tan cruel que incluso yo me estremecí. Bien, escupió. Ahora estamos a mano. Nadie podrá decir que no merecemos esta guerra. Golpeó la consola con el puño. Quémalos a todos, Hal, cada maldito uno. Que sus cielos se oscurezcan. Y los hombres aplaudieron. Vacíos, rotos, pero aplaudieron. Golpeamos de nuevo y de nuevo. No soldados. No flotas. Mundos civiles. Lanzamos varillas sobre granjas orbitales, bombardeamos plantas de oxígeno, envenenamos atmósferas con químicos. Especies enteras comenzaron a huir de los mundos fronterizos, refugiándose en el núcleo del Consejo como ratas escapando del fuego. Y en todas partes donde íbamos, el nombre de la Iron Reign se volvía leyenda. Voces alienígenas lo susurraban como una maldición. Madres lo usaban para asustar a sus hijos. Ya no éramos soldados. Éramos monstruos. Y veía lo que eso hacía a mi tripulación. Arrow bebía hasta casi caer inconsciente cada noche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía cargar las armas. Dorné dejó de dormir. Murmuraba oraciones antes de cada disparo. Incluso Riker, siempre desafiante, a veces se quedaba en silencio, murmurando como si hablara con fantasmas. ¿Y yo? Dejé de soñar. Dejé de pensar. Llegaban órdenes. Los objetivos brillaban en rojo. Los destruíamos. Eso era todo. Una noche, Arrow me enfrentó. Me acorraló fuera de la sala de guerra, los ojos enrojecidos, la voz quebrada. ¿Cuántos más, Hal? ¿Cuántos mundos más hasta que no seamos distintos de los bastardos que mataron a Caín? Ya somos distintos, respondí con frialdad. Ellos mataron a un hombre. Nosotros estamos matando imperios. Su rostro se torció. Escúchese. ¿De verdad cree que Caín querría esto? La agarré del cuello del uniforme, acercándola. Caín está muerto. Y esto es lo que queda de nosotros. O peleas o mueres. No hay término medio. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Luego me empujó y se marchó. Por primera vez, me pregunté si había cruzado una línea de la que nunca podría volver. El consejo finalmente rompió su silencio. Una transmisión apareció en cada canal, cada pantalla, cada frecuencia. El orador del consejo, un alto torat con escamas como vidrio fundido, habló con furia. La humanidad ha declarado la guerra a toda la vida. Han masacrado inocentes, envenenado mundos, quemado niños. Ya no son reconocidos como miembros de esta galaxia. Son una plaga. Y las plagas se exterminan. El mensaje terminó con una frase helada. Por cada mundo que destruyan, nosotros destruiremos 10. El puente quedó en silencio mientras las palabras resonaban. Y por primera vez vi miedo en los ojos de mi tripulación. Esa noche me quedé solo en mis aposentos, mirando las estrellas. Pensé en Caín. Pensé en Tazarín. Pensé en los ríos secos de Quetzal. ¿Era esto lo que él quería? ¿O habíamos torcido sus palabras en algo que habría despreciado? Ya no lo sabía. Pero sí sabía una cosa. La galaxia había trazado su línea, y nosotros también. Esta ya no era una guerra por paz. Era una guerra por la extinción. El Consejo no tardó en demostrarlo. 2 semanas después de llamarnos plaga, cumplieron su amenaza. Los primeros informes llegaron desde la estación Titán, un enorme centro civil orbitando Saturno.
La flota Danari apareció sin advertencia, atravesando nuestras defensas externas. En minutos, la estación había desaparecido. 100.000 civiles convertidos en polvo congelado. Las transmisiones se repitieron una y otra vez. Familias apiñadas en los pasillos, niños gritando mientras las paredes se desmoronaban, luego nada más que silencio y escombros. La galaxia no solo quería guerra, quería borrarnos. Cuando la noticia llegó a la Iron Reign, el comedor quedó aplastado por el silencio. Los hombres miraban las pantallas, las mandíbulas tensas, los ojos ardiendo. Algunos lloraban abiertamente. Otros maldecían las estrellas. Entonces Riker se levantó de golpe, golpeando la mesa con tanta fuerza que el metal se abolló. «Quieren jugar a la exterminación», rugió. «Entonces démonos cuenta de que somos mejores en ello». La tripulación estalló, puños golpeando, voces alzándose en un canto de rabia. Pero bajo la furia, lo vi. El miedo. Titán no era un puesto fronterizo. Era hogar. Y si podían golpear ahí, en ninguna parte estábamos a salvo. El almirante Tai convocó a los líderes de flota esa misma noche. Yo estaba entre ellos, viendo mapas holográficos con la devastación. El rostro de Torne parecía tallado en piedra, pero sus ojos ardían. «El Consejo cree que Titán nos quebrará», gruñó. «En cambio, nos forjará. No podemos igualar sus números. No podemos igualar su tecnología. Pero podemos igualar su crueldad». Se volvió hacia mí. «Capitán Hal. La Iron Reign ya ha demostrado que está dispuesta a hacer lo que otros no. Dirigirá el ataque de represalia». «¿Cuál es el objetivo?», pregunté. «El mundo natal de los Toat». La sala se quedó muda. Incluso los generales más endurecidos se tensaron. Los Toat no eran comerciantes de la periferia ni colonias menores. Eran miembros centrales del Consejo. Su planeta, una joya de la civilización alienígena. «Eso es un suicidio», murmuró un general. Los labios de Torne se curvaron en una sonrisa sombría. «Será un mensaje». Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. El pecho se me apretó, pero no vacilé. «Lo haremos». El viaje al espacio Toat fue tenso. Cada hora pesada de anticipación. La tripulación se movía como fantasmas, silenciosa pero precisa, revisando armas, corriendo simulacros, preparándose para lo que podía ser nuestra última misión. A Rose se me acercó en un pasillo, el rostro pálido, la voz apenas audible. «Estamos cruzando una línea de la que no hay vuelta». «La cruzamos en Tazarin», respondí. Ella negó con la cabeza. «Esto es distinto. El mundo Toat no es una colonia. Son miles de millones. Ciudades del tamaño de continentes. Familias que ni siquiera saben quién fue Caín». La miré con la mandíbula dura. «Lo sabrán cuando terminemos». Ella no contestó. Solo se alejó, dejándome con el eco de mis propias palabras. Entramos en su sistema al ciclo del alba. 2 soles gemelos brillaban como juicios en la distancia. El planeta natal relucía abajo, vastos océanos, megaciudades colosales, torres que atravesaban las nubes. Hermoso, intocado por la guerra. No por mucho tiempo. Blancos fijados, murmuró Dorné, con las manos temblando. La tripulación esperaba. Nadie vitoreó. Nadie habló. Todos sabían lo que significaba. Miré el planeta, el pecho pesado. Una parte de mí quería vacilar, encontrar otra salida. Pero los gritos de Titán resonaban en mis oídos. La muerte de Caín ardía en mi cráneo. Y las palabras de Torne repetían como un veneno. No podemos igualar sus números, pero podemos igualar su crueldad. «Fuego», ordené. El cielo se iluminó mientras nuestras varillas caían, rayos de fuego atravesando la atmósfera. Segundos después, la capital Toat desapareció en llamas. Torres se derrumbaron, carreteras se partieron, océanos hirvieron. La tripulación jadeó al ver la onda expansiva arrasar el planeta. Millones murieron en segundos. Luego cayó la segunda oleada. Y la tercera. Cuando nos alejamos, los cielos del mundo Toat estaban negros de ceniza. La galaxia entera gritó. Las redes alienígenas se inundaron de imágenes. Su capital ardiendo,
madres llorando sobre escombros, niños arañando el polvo. Miles de millones muertos en un solo ataque. Especies enteras clamando venganza. El Consejo declaró que la humanidad estaba más allá de la redención. No pararemos hasta que cada humano sea polvo, juró el orador. Pero en la tierra, la gente celebraba. Estallaron desfiles en las ciudades. Las transmisiones nos aclamaban como vengadores, protectores, héroes. La destrucción del mundo Toad se convirtió en grito de guerra. Y sin embargo, yo no sentía orgullo. Solo vacío. Porque sabía lo que vendría. La represalia llegó antes de lo esperado. El Consejo lo desató todo. Flotas enteras irrumpieron en el espacio humano, incendiando colonias, bombardeando lunas, destrozando estaciones. Marte volvió a ser golpeado, su superficie marcada por fuego orbital. Las colonias de Venus sofocadas cuando destrozaron sus procesadores de atmósfera. Ni siquiera la Tierra se salvó. Un comandostán penetró la órbita y detonó ojivas en el Atlántico, levantando olas que arrasaron ciudades costeras. Millones de muertos. Naciones enteras quebradas. La humanidad gritó de dolor, pero no se inclinó. Rugió de regreso. El almirante Taí desató una nueva doctrina. Vacío quemado. Ya no más incursiones ni ataques quirúrgicos. Cada mundo del Consejo al alcance sería aniquilado, sin importar su estatus. La Iron Rain fue enviada a la vanguardia. Golpeamos planetas agrícolas, reduciendo campos a cenizas. Atacamos centros médicos, convirtiendo hospitales en cráteres. Incluso destruimos convoys de refugiados repletos de civiles que huían de nuestros propios ataques. Y cada vez, la tripulación se volvía más silenciosa. Cada vez, el fuego en sus ojos se apagaba un poco más. Una noche encontré a Dorné en la capilla de la nave, arrodillado frente al altar vacío. Sus labios murmuraban oraciones que no había oído desde las viejas guerras de la tierra. Cuando me vio, no se detuvo. Solo me miró, con ojos huecos. ¿Cree que Dios todavía nos escucha?, preguntó. No tuve respuesta. El punto de quiebre llegó durante el asedio de Yelkarí Prime. Se nos ordenó lanzar fuego sobre sus cúpulas civiles. Eran enormes ciudades selladas bajo vidrio, cada una albergando millones de vidas. Cuando las varillas cayeron, las cúpulas se hicieron añicos. Lo vimos todo en las pantallas. Gente jadeando mientras el aire escapaba, cuerpos arañando la nada, niños presionando sus manos contra el cristal mientras se quebraba a su alrededor. Arrow vomitó en su estación. Dorné se dio vuelta, llorando abiertamente. Incluso Riquer, que antes disfrutaba de cada ataque, se quedó en silencio, los ojos oscuros. ¿Y yo? Miré. Observé todo. Mi corazón era una piedra. No sentí victoria. No sentí venganza. Solo nada. Cuando terminó, permanecí de pie en el puente, contemplando el planeta ardiendo bajo nosotros. La tripulación esperaba mis órdenes, pero no salieron de mis labios. Porque por primera vez comprendí, ya no estábamos vengando a Caín. Ya no luchábamos por la tierra. Estábamos matando porque no sabíamos cómo detenernos. Esa noche me encerré en mis aposentos, sosteniendo el viejo discurso de Caín guardado en mi datapad. Su voz crepitaba entre la estática. La humanidad debe ser fuerte. La humanidad debe ser orgullosa. Pero la humanidad nunca debe perderse a sí misma. Las palabras me atravesaron más hondo que cualquier hoja. Porque sabía que ya nos habíamos perdido. La guerra ya no tenía frentes. Las flotas del Consejo se desbordaban en cada corredor del espacio, atacando colonias, puestos, estaciones mineras. La humanidad respondía con igual furia, incendiando mundos, reduciendo civilizaciones a cenizas. Ya no había estrategia. Ya no había diplomacia. Solo matanzas apiladas sobre matanzas hasta que las estrellas mismas parecían sangrar. La Iron Rain vagaba entre todo aquello como un relicario maldito. Dondequiera que íbamos, los susurros nos seguían. Ese es el barco de Hal, el que quemó Tazarín, el que rompió las cúpulas de Yelkarí, el que envenena mundos. Para la galaxia éramos pesadillas. Para la Tierra, leyendas. Pero para nosotros mismos, estábamos muriendo, pedazo a pedazo. Las grietas comenzaron en la tripulación.
Dorné dejó de afeitarse, su rostro desaliñado, los ojos hundidos. Apenas hablaba, salvo para rezar antes de cada disparo. Arrow bebía sin descanso, escondiendo botellas bajo su consola. Sus manos temblaban tanto que dejaba caer herramientas durante las reparaciones. Y Riker, incluso Riker, el hombre que se reía entre llamas, ahora se sentaba callado, mirando paredes como si pudiera ver cada alma que habíamos dejado atrás. Lo peor fue lo que ocurrió después de Yelkari. Los gritos de los alienígenas sofocándose nos perseguían. Los hombres despertaban empapados en sudor, jurando escuchar arañazos en el casco, como si los muertos intentaran entrar. Yo también lo sentía. La voz de Caín volvía a mi cabeza como una maldición. La humanidad debe ser fuerte, pero nunca perderse. ¿Y si ya lo habíamos hecho? El comando no se preocupaba. Enviaban más órdenes, más objetivos, más combustible para el fuego. Nuestra siguiente misión fue brutal incluso para su nueva doctrina, el Crisol Anteri. Un mundo sagrado para los Antei, especie que veneraba aquel planeta como Tierra Santa. Miles de millones de peregrinos vivían allí, generaciones enteras bajo sus cielos sagrados. Cuando recibí las órdenes, las leí 2 veces, esperando haberme equivocado. Pero no. Estaba claro. Exterminen los centros de población. Dejen el planeta en ruinas. Al dar la noticia en el puente, el silencio lo cubrió todo. El rostro de Arrow se desplomó, lágrimas cayendo por sus mejillas. Dorné se persignó, murmurando en latín roto. Incluso Riker se levantó lentamente, la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes se romperían. No, dijo. La palabra cortó el aire como un cuchillo. ¿No? Repetí. Los ojos de Riker ardían. Te seguimos hasta el infierno, Hal, Tazarín, Torat, Yelkari. Pero esto, un mundo santo, miles de millones de civiles desarmados. Eso no es guerra. Es genocidio. La tripulación nos miraba, expectante. La garganta me ardía. Si no los atacamos, nos atacarán ellos. Lo viste en Titán. Lo viste en Marte. No se detendrán hasta reducir la Tierra a polvo. Quizá no deberían detenerse, espetó Riker. Quizá deberían borrarnos antes de que nos convirtamos en algo peor que ellos. Un murmullo recorrió el puente. Nadie lo contradijo. Nadie me defendió. Me acerqué, la mano temblando cerca de mi arma. ¿Quieres desertar ahora? Después de toda la sangre derramada, después de Caín. El rostro de Riker se torció. Caín está muerto, Hal. Y si viera en qué nos hemos convertido, nos escupiría a la cara. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier disparo. Mi mano se quedó a medio camino de la pistola. No la desenfundé. No aún. En cambio, grité. Todos a puestos de combate. Órdenes son órdenes. La tripulación se movió, pero más lenta que antes. Renuente. Sus ojos no destilaban odio al enemigo, sino a mí. Descendimos sobre el Crisol Anteri bajo cielos bañados en oro por soles gemelos. El planeta era sobrecogedor. Templos tallados en montañas, ríos cristalinos serpenteando entre bosques, ciudades con agujas como plegarias. Intocado por la guerra. Puro. Y nosotros a punto de profanarlo. La primera salva cayó. Varillas atravesaron templos, reduciendo torres sagradas a escombros. Los peregrinos gritaban, corriendo como hormigas mientras las ondas partían la tierra. Fuego devoró los bosques santos, humo ahogó el aire. Objetivo neutralizado, murmuró Dorné, con la voz rota. Me quedé mirando la devastación, el pecho vacío. Las manos me temblaban en la barandilla. Y entonces, por primera vez desde la muerte de Caín, dudé. Alto el fuego, ordené. Un murmullo de asombro recorrió el puente. Arrow me miró con lágrimas en los ojos. Dorné susurró otra oración. Riker me clavó la mirada, entre rabia y sorpresa. ¿Te detienes ahora? Ladró. Después de quemar media galaxia, ¿te sale la conciencia aquí? No respondí. No podía. Quizá tenía razón. Pero no podía soportar otra cúpula rota, otro billón de cuerpos luchando por aire. Esa noche, el rumor de motín recorrió la nave.
Encontré a Riker en el comedor, rodeado de hombres, su voz afilada. Está débil. Vacila. El comando da órdenes y Hal las rehúye. ¿Quieren seguir a un cobarde o ganar esta guerra? Los hombres murmuraban. Algunos asentían. Otros callaban, avergonzados. Entré, mi pistola en la mano. Dilo a mí, Riker, le espeté. Se giró, los ojos en llamas. Ya no eres capitán. Eres un fantasma arrastrándonos. Y los fantasmas no mandan a los vivos. El comedor quedó mudo. Mi dedo rozó el gatillo. Por un instante quise matarlo, silenciar su voz para siempre. Pero no lo hice. Enfundé el arma y di un paso más cerca. ¿Piensas que soy débil? Tal vez lo sea. Pero al menos sigo siendo humano. ¿Y tú, Riker? ¿Qué eres? ¿Un carnicero que olvidó lo que significa sangrar? Su mandíbula se tensó. Por un segundo pensé que me golpearía. Pero se dio la vuelta y salió, sus hombres siguiéndolo. El motín aún no había ganado. No todavía. Pero se avecinaba. A la mañana siguiente, el comando envió otro mensaje. Capitán Hal, la voz del almirante sonaba fría, sin un gramo de compasión. Tenemos informes de vacilación durante el ataque en el crisol Anteri. Si vuelve a fallar, se le retirará el mando. La humanidad no puede permitirse debilidad. La transmisión terminó. Sin aliento. Sin gratitud. Solo amenaza. Me quedé solo en la sala de guerra, observando los mapas. Puntos rojos marcaban cada mundo que habíamos incendiado. Eran tantos ya que el cielo parecía un conjunto de heridas abiertas. Pensé en Caín, en su sonrisa, en su voz, en su fe en nosotros. Y me pregunté, si pudiera vernos ahora, ¿nos llamaría salvadores o monstruos? Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos oscuros, la nave crujiendo a mi alrededor. Terminé en la bahía de observación, contemplando las estrellas. Arrow apareció en silencio, un frasco en la mano. No me lo ofreció. Solo se quedó allí, los ojos rojos, el rostro pálido. No podemos seguir haciendo esto, susurró. No respondí. Ella giró la cabeza hacia mí, la voz quebrada. Si seguimos matando así, Hal, ¿qué quedará de nosotros para salvar? Sus palabras se quedaron resonando mucho después de que se fuera. Porque sabía que tenía razón. El consejo no se debilitaba. Al contrario, se fortalecía. Por cada mundo que destruíamos, 10 más se unían a su causa. Especies que antes se odiaban ahora luchaban lado a lado. Sus flotas crecían hasta convertirse en armadas, extendiéndose como tormentas de acero. ¿Y nosotros? Nos quedábamos sin combustible, sin hombres, sin tiempo. Pero al comando no le importaba. Solo enviaban más objetivos. Más puntos rojos. Más fuego que alimentar. Y dentro de mí, comenzó a arder una verdad. Esta guerra ya no era por Caín. Ni siquiera era por la tierra. Era por orgullo. Por demostrar que podíamos morder más fuerte que la galaxia. Y nos iba a matar a todos. Cuando regresé al puente, la tripulación me observó en silencio. Sus rostros estaban vacíos, sus ojos atormentados. Ya no necesitaban órdenes. Necesitaban algo más. Algo que yo no estaba seguro de poder darles. Capitán, preguntó Dorné con voz suave. ¿A dónde vamos ahora? Me quedé mirando las estrellas, con la garganta seca. Y por primera vez, no tuve respuesta. El amanecer trajo el mensaje que temía. Capitán Hal, la voz del comando crujió en los altavoces. Su vacilación en Anteri ha sido registrada. No habrá más indulgencia. Su próximo objetivo es Vera Prime. Mundo central del Consejo. Población, 5.000 millones. Se le ordena ejecutar protocolo de esterilización total. Sin supervivientes. El canal se cortó sin ceremonia. Sin espacio para debate. Solo exterminio. El puente quedó en silencio absoluto. Arrow apretó los puños hasta ponerse blanca. Dorné bajó la cabeza, rezando en silencio. ¿Y Riker? Riker sonrió con ferocidad. ¿Lo oyeron? Gruñó. 5.000 millones de alienígenas. Bórrenlos. Al fin el comando tiene el valor de acabar con esto.
No dije nada. La garganta seca, el pecho ardiendo. Porque por primera vez, ya no podía fingir que era venganza. Ya no era justicia por Caín. Era genocidio, sellado en órdenes y envuelto en la bandera de la tierra. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. En el comedor, Riquer se subió a una mesa, su voz retumbando. El comando sabe lo que debe hacerse. Pero Hal no tiene agallas. Vacila mientras la tierra arde. Prefiere mimar crías alienígenas antes que salvar a nuestras familias. Los hombres rugieron en acuerdo. Algunos golpeaban la mesa. Otros coreaban su nombre. Arrow se levantó, la voz temblorosa pero firme. ¿Y qué hay de los nuestros? ¿Riquer? ¿Qué hay de los hombres de esta nave que no pueden dormir porque solo escuchan gritos? ¿Qué hay de los que vomitan después de cada ataque? ¿Son débiles también? Riquer la miró con desprecio. Son soldados. Y los soldados no eligen. El comedor explotó en gritos. La mitad rugía con él, la otra mitad callaba, avergonzada. Y yo estaba en la puerta, mi pistola al costado, escuchando. Cuando Riquer me vio, extendió los brazos. Ahí está, el hombre de la vacilación. El cobarde que se detiene a medio camino. Dinos, Hal, cuando el comando ordena exterminio, ¿lo harás al fin, o volverás a ahogarte en dudas? Docenas de ojos se volvieron hacia mí. Avancé despacio, mi voz baja. ¿Quieres exterminio, Riquer? Entonces aprieta tú el gatillo. Mata 5.000 millones de niños con tus propias manos, y ve si puedes vivir con ello. El comedor se quedó helado. La sonrisa de Riquer vaciló un instante, pero solo un instante. Luego escupió al suelo. Mejor yo que tú. Mejor un carnicero que un cobarde. Los hombres rugieron otra vez. El motín comenzó al día siguiente. Desperté con las alarmas aullando. Luces rojas parpadeaban. Arrow irrumpió en mis aposentos, el rostro pálido. Riquer tomó ingeniería. Ha cortado la energía principal del puente. Agarré mi pistola y corrí. Los pasillos vibraban con gritos y botas. La nave temblaba mientras los sistemas fallaban. Los motores se apagaban, los escudos colapsaban. Al llegar a las cubiertas bajas, los disparos resonaban. Los hombres de Riquer habían tomado el arsenal, armas escupiendo fuego contra los leales. Cuerpos cubrían el suelo, sangre humana pintando el acero. «Esto es locura», gritó Arrow sobre el estruendo. «No», murmuré. «Esto es la guerra entrando en casa. Cargamos». Balas silbaron a nuestro alrededor. Derribé a 2 hombres de un disparo rápido. Mi pistola rugía en medio del caos. Dorneno seguía, el rostro retorcido en dolor, disparando con los ojos cerrados, como un hombre matando a su propia familia. Avanzamos corredor por corredor, acero resonando con la muerte. Finalmente alcanzamos ingeniería. Riquer estaba en los controles, el rifle colgado en el pecho, sus hombres alrededor. El aire apestaba a humo y sangre. «Vaya, vaya», dijo con sorna, como si nada importara. El capitán cobarde en persona. ¿Vienes a ver cómo termino lo que no pudiste? Ríndete, Riquer, gruñí, la pistola en alto. Estás destrozando la nave. Él rió, un sonido roto. Esta nave se rompió el día que empezaste a vacilar. El comando nos dio órdenes. Hal. Órdenes para salvar a la humanidad. Y tú las escupiste, porque tu corazón sangra por ratas alienígenas. Salvar a la humanidad no significa perder el alma, repliqué. Las almas no ganan guerras, escupió, levantando el rifle. El fuego, sí, por un instante, solo fuimos él y yo. 2 caminos. Todo lo que éramos colgando del gatillo. El disparo retumbó. No fue el suyo. Fue el mío. Riquer se tambaleó, sangre manando de su pecho. Su sonrisa se apagó, los ojos abiertos en incredulidad. Luego cayó, su cuerpo golpeando el acero. La sala quedó en silencio. Sus hombres me miraron, algunos arrojando las armas, otros huyendo. El rostro de Arrow estaba pálido, lágrimas brillando en sus ojos. Dorné se persignó, murmurando una oración por el muerto. ¿Y yo? No sentí nada.
Solo vacío. El motín terminó con la muerte de Riker, pero las cicatrices permanecieron. Los cuerpos fueron arrastrados a la bahía de carga, envueltos en lonas manchadas. No hubo discursos, no hubo plegarias. Solo silencio, pesado y absoluto. La tripulación caminaba como espectros, incapaces de mirarse a los ojos. En el puente, Arrow tomó los controles de ingeniería. Dorné regresó a artillería, sus rezos más frecuentes, más desesperados. Pero ya no había confianza. Ya no había unidad. Solo supervivientes encerrados en una nave que olía a humo y sangre. El comando, por supuesto, no preguntó. Nunca lo hacían. Cuando recibieron el informe de que el motín había sido sofocado, lo único que respondieron fue con nuevas órdenes. Vera Prime sigue siendo el objetivo. No hay margen de demora. Apreté los puños. Vera Prime. 5.000 millones de almas. Y querían que yo fuera su verdugo. La Iron Rain saltó al hiperespacio. El rugido del motor se mezclaba con el latido en mis sienes. No dormía. Apenas comía. Todo lo que veía eran ojos, los de Riker llenos de rabia, los de Caín llenos de fe, los de miles de alienígenas reflejados en las llamas de nuestros ataques. Cuando emergimos, Vera Prime nos recibió como una joya suspendida en la negrura. Océano zafiro, continentes verdes, ciudades centelleantes. Un mundo vivo, vibrante, inocente. El puente quedó en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Blancos fijados, murmuró Arrow, su voz un hilo quebrado. Dorné apretó los controles, los labios moviéndose en oración. Yo los observé. Vi la desesperación, la duda, el miedo. Y comprendí que no quedaba nada de nosotros. Tomé aire. Alto el fuego. Las miradas se alzaron hacia mí, incrédulas. Repito, dije, la voz firme. No disparamos. Un murmullo recorrió el puente. Dorné se persignó. Arrow dejó escapar un sollozo, como si al fin respirara después de meses. Pero sabía lo que significaba. Desobedecer órdenes del comando no era valentía. Era traición. Y vendrían por mí. Encendí el canal de transmisión, mi rostro proyectado en todas las frecuencias. No solo para Vera Prime. Para toda la galaxia. Soy el capitán Hal de la Iron Rain. La Tierra ha perdido a su líder, y con él ha perdido su camino. Hemos respondido a la muerte de Caín con fuego y odio. Hemos destruido mundos, quemado inocentes, envenenado cielos. Y yo he liderado esa matanza. Tragué saliva, la garganta seca. Pero no más. El puente me observaba, algunos con lágrimas en los ojos. La humanidad tiene que ser fuerte, sí, pero no debe perderse a sí misma. Si seguimos por este camino, no quedará nada que salvar. Ni en la Tierra, ni en el Consejo, ni en las estrellas. Corté la transmisión. La galaxia entera habría oído mis palabras. Y con ellas, había sellado nuestra condena. Arrow me miró, los labios temblando. Nos van a cazar. Lo sé, respondí. En cuestión de horas, el comando envió su mensaje final. Capitán Hal. Usted y la Iron Rain están oficialmente marcados como traidores a la Tierra. Será perseguido, neutralizado y recordado como ejemplo de cobardía. La tripulación lo oyó en silencio. Algunos bajaron la cabeza, resignados. Otros parecían aliviados. Pero nadie protestó. Nadie me entregó. Dorné murmuró en voz baja. Entonces que nos recuerden como cobardes, pero humanos. Desde entonces, nos convertimos en fugitivos. La Iron Rain saltaba de sistema en sistema, siempre un paso delante de las flotas humanas y de las casas del Consejo. Ni amigos, ni aliados. Todos querían nuestra cabeza. Y sin embargo, algo cambió. En cada sistema, en cada colonia, empezamos a ver señales. Naves con marcas pintadas en secreto. Colonos que susurraban nuestro nombre. Alienígenas que no nos escupían, sino que nos ofrecían agua, comida, refugio. Porque habían oído mi transmisión. Porque en medio de tanta masacre, alguien había dicho basta. No éramos héroes. No éramos santos. Éramos asesinos cansados de matar.
Pero para algunos, eso era suficiente. Con el tiempo, otros barcos se nos unieron. Fragatas desgastadas, cargueros modificados, incluso un par de cruceros humanos cuyos capitanes habían visto demasiado horror. La galaxia los llamaba desertores. Ellos se llamaban libres. Nuestra flota creció en silencio. Un enjambre de espectros, moviéndose entre las sombras, golpeando solo cuando era necesario. Y por primera vez desde la muerte de Caín, vi un destello de esperanza. No porque creyera que podíamos ganar, sino porque tal vez, solo tal vez, podíamos recordar lo que significaba ser humanos. La guerra seguía rugiendo a nuestro alrededor. La Tierra y el Consejo se devoraban mutuamente, mundos ardiendo como brasas. Pero la Iron Rain ya no era su martillo. Éramos otra cosa. Una chispa en la oscuridad. Una noche, mientras flotábamos en el vacío entre estrellas muertas, Arrow se me acercó. Sus manos ya no temblaban tanto. Sus ojos ya no estaban tan vacíos. ¿Y ahora qué, capitán?, preguntó. Miré el infinito ante nosotros, los restos de la galaxia extendiéndose como cicatrices. Ahora, respondí con calma, sobrevivimos. Y esperamos el día en que la humanidad recuerde lo que significa vivir. El nombre de la Iron Rain se convirtió en susurro. Para la Tierra, éramos traidores. Para el Consejo, demonios. Pero para los olvidados en medio del fuego, para los que huían de las bombas sin importar si eran humanos o alienígenas, éramos algo distinto. Una chispa de resistencia. Comenzamos a rescatar convoys de refugiados que huían de ambos bandos. Reparábamos estaciones abandonadas, compartíamos suministros robados, defendíamos colonias pequeñas de la furia de flotas demasiado grandes para distinguir entre soldados y civiles. Por primera vez en años, la tripulación sonrió. No siempre. No mucho. Pero sonrió. Arrow empezó a enseñar a los niños alienígenas a manejar consolas rotas, mostrándoles cómo arreglar transmisores con piezas viejas. Dorné construyó un altar improvisado en la bodega y dejó de rezar solo por los nuestros. Ahora rezaba por todos. Y yo dejé de ver a Caín en cada sombra. Porque comprendí que honrarlo no significaba repetir su furia, sino su fe en que la humanidad podía ser algo más. La guerra, sin embargo, no se detenía. El Consejo y la Tierra continuaban devorándose. Planetas enteros se apagaban como velas en la tormenta. Y mientras más peleaban, más inocentes quedaban atrapados en medio. Una vez, recibimos una transmisión de un almirante de la Tierra. Su voz temblaba de rabia. Hal, estás deshonrando la memoria de Caín. Te cazaré hasta el último respiro. Le respondí con calma. Caín murió para que fuéramos libres. No para que fuéramos verdugos. Corté el canal. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. Otras naves, humanas y alienígenas, empezaron a aparecer. Capitanes cansados de obedecer órdenes manchadas de sangre. Colonias enteras que declaraban neutralidad, alzando banderas blancas con símbolos desconocidos. Una coalición de cansados, de culpables, de sobrevivientes. No teníamos un nombre oficial, pero comenzaron a llamarnos la llama gris. No porque fuéramos héroes, ni santos, sino porque en medio de tanta oscuridad, éramos la chispa que aún ardía. Los informes llegaban a diario, batallas perdidas, sistemas enteros borrados, millones muriendo. La galaxia se consumía. Y sin embargo, en los huecos de esa devastación, en los rincones olvidados, algo nuevo crecía. Una red de mundos que se negaban a seguir matando. Una noche, en el puente, Arrow me miró y preguntó, ¿cree que algún día terminará? Pensé en los ríos envenenados de Quesal, en las cúpulas rotas de Yelkari, en el rostro de Riker desangrándose en mis manos. Pensé en Caín, en su voz, en su fe. No lo sé, admití. Pero si termina, será porque alguien se negó a seguir el juego. Ella asintió lentamente, como si esas palabras fueran suficientes. El tiempo pasó. Los informes de guerra se volvieron más fragmentados. Nadie ganaba. Ni el Consejo, ni la Tierra. Era como si ambos se desangraran poco a poco, demasiado orgullosos para detenerse, demasiado heridos para avanzar. Y entonces,
Un día, algo cambió. Una transmisión atravesó todos los canales. No era del Consejo ni del Comando. Era de un mundo olvidado, un pequeño planeta agrícola en los bordes del espacio. Un anciano humano apareció en la pantalla, su rostro surcado de arrugas. «Estamos hartos de morir por ustedes», dijo. «Hartos de servir de carne en una guerra que no nos pertenece. No somos tierra. No somos consejo. Somos gente. Y queremos vivir». Su mensaje se propagó como fuego. Otros mundos lo repitieron. Colonias humanas. Colonias alienígenas. Estaciones espaciales. Ciudades enteras. Y de pronto, algo imposible ocurrió. Pequeñas treguas comenzaron a aparecer. No oficiales. No firmadas por almirantes ni consejos. Firmadas por aldeanos, por comerciantes, por capitanes hartos. La guerra seguía rugiendo en los centros. Pero en las fronteras, en los bordes, la gente empezaba a decir no más. Y allí estábamos nosotros, la Iron Reign, observando ese cambio, protegiendo a quienes tenían el valor de intentarlo. No era victoria. No era paz. Pero era algo. Una noche, me quedé solo en la bahía de observación, mirando las estrellas. Pensé en Caín. En cómo todo había empezado con un disparo que lo arrancó de nuestro lado. Me pregunté qué pensaría si viera en lo que nos habíamos convertido. Y entonces lo entendí. Caín había querido que la humanidad fuera fuerte. Pero no ciega. Había querido que nos alzáramos, pero no que nos perdiéramos. Había querido que viviéramos. Quizá, después de todo el fuego, después de toda la sangre, al fin estábamos aprendiendo lo que significaba. El vacío brillaba ante mí, vasto e infinito. Un mar de cicatrices, pero también de posibilidades. Arrow se acercó, con una leve sonrisa cansada.